El sol se escondía tras las colinas de un pequeño pueblo, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En la humilde parroquia de San Gabriel, el padre Esteban encendía las velas del altar. El Jueves Santo siempre había sido un día especial para él, no solo por el recuerdo de la última cena, sino porque en ese día, cada año, sucedían pequeños milagros en los corazones de quienes asistían. Aquel año, sin embargo, su corazón estaba inquieto. Entre los feligreses que llegaban para la misa, reconoció a dos hombres que no se hablaban desde hacía años. Carlos y Andrés eran hermanos, pero una disputa familiar los había separado. Nadie en el pueblo recordaba exactamente la razón, pero todos sabían que evitaban encontrarse. El padre Esteban suspiró y elevó una breve oración. Sabía que solo Dios podía obrar en los corazones endurecidos. Cuando la misa comenzó, su voz resonó con solemnidad. Hijos míos, esta noche recordamos el amor de Cristo, su humildad al lavar los pies de sus discípulos y su mandato de amarnos los unos a los otros. Mientras hablaba, miró a los dos hermanos, quienes estaban sentados en extremos opuestos de la iglesia. No se miraban. No se hablaban. Pero Dios tenía un plan para ellos. El padre Esteban continuó con la homilía, relatando cómo Jesús, en un acto de humildad infinita, lavó los pies de sus discípulos, incluso de Judas, quien lo traicionaría. El amor de Cristo no tiene límites. Nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Que debemos amar, incluso cuando nos han herido. Carlos bajó la mirada, apretando los puños. Andrés, en el otro extremo, frunció el ceño. Ninguno de los dos quería estar ahí escuchando esas palabras, pero algo en sus corazones se removía. La ceremonia avanzó hasta el rito del lavatorio de pies. El padre Esteban llamó a 12 personas de la congregación para representar a los discípulos. Para sorpresa de todos, entre los elegidos estaban Carlos y Andrés. Ambos quedaron paralizados. El sacerdote los miró con ternura y les hizo un gesto para que se acercaran. Las miradas curiosas de los asistentes se posaron sobre ellos. Sus corazones latían con fuerza. Cuando el padre Esteban se arrodilló y vertió agua sobre los pies de Carlos, éste sintió un nudo en la garganta. Luego, hizo lo mismo con Andrés, quien tragó saliva con dificultad. En ese instante, la enseñanza de Jesús dejó de ser solo palabras y se convirtió en un llamado directo a sus almas. El silencio en la iglesia era absoluto. Algo estaba a punto de suceder. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el agua tibia tocó sus pies. Nunca había imaginado estar en una situación así, mucho menos junto a su hermano. Miró de reojo a Andrés, quien parecía igual de incómodo. El padre Esteban terminó el lavatorio y se puso de pie. Miró a los hermanos con compasión y dijo en voz baja, pero firme: El Señor nos llama a amar y a perdonar. Hoy, en esta noche sagrada, Él les da la oportunidad de sanar sus corazones. Los murmullos se esparcieron entre los asistentes. Carlos y Andrés sintieron las miradas de todos, pero más fuerte aún fue la voz interior que les hablaba en lo más profundo de sus almas. Carlos recordó el día en que se peleó con Andrés. Palabras hirientes, orgullo, rencor, todo había comenzado por una disputa sin importancia, pero el tiempo convirtió la herida en una grieta insalvable. Andrés, por su parte, sintió el peso de los años desperdiciados sin su hermano. El silencio se rompió cuando el coro comenzó a cantar suavemente. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Carlos respiró hondo, y sin pensarlo demasiado, se levantó de su asiento. Caminó hacia Andrés con el corazón latiendo con fuerza. Andrés lo vio acercarse y su instinto fue mirar hacia otro lado, pero algo lo detuvo. Los dos se quedaron frente a frente. Ninguno sabía qué decir. Hasta que Carlos, con voz temblorosa, susurró: Hermano, lo siento. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse dentro de la parroquia. Carlos y Andrés se miraron,
con los ojos vidriosos por los años de dolor y orgullo acumulados. Andrés tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Las palabras de su hermano resonaban en su mente: hermano, lo siento. Nadie se las había esperado, mucho menos él. El padre Esteban observó la escena en silencio, orando en su corazón para que la gracia de Dios terminara de obrar en ellos. Andrés bajó la cabeza, sintiéndose abrumado. No estaba seguro de qué decir, pero en lo más profundo de su corazón, sabía que había esperado ese momento durante años. Yo también lo siento, susurró al fin, con la voz quebrada. Un sollozo escapó de los labios de Carlos. En un impulso, extendió los brazos y abrazó a su hermano con fuerza. Andrés tardó un segundo en reaccionar, pero finalmente correspondió el abrazo. La parroquia entera observaba con emoción contenida. Algunas personas se limpiaban las lágrimas. El coro seguía entonando su cántico, como un eco de la reconciliación que estaba ocurriendo. El padre Esteban cerró los ojos por un instante y dio gracias a Dios. Sabía que el verdadero milagro del Jueves Santo no solo había ocurrido hace más de 2000 años en aquella última cena con Jesús y sus discípulos, sino que seguía ocurriendo hoy, en los corazones dispuestos a perdonar. Cuando los hermanos se separaron, sus miradas lo dijeron todo. No había más rencor, solo alivio. Gracias, padre, susurró Andrés, limpiándose el rostro con la manga de su camisa. El sacerdote sonrió con ternura. No me lo agradezcan a mí. Agradézcanselo al Señor, que les ha dado el regalo del perdón. Carlos y Andrés asintieron, y juntos volvieron a sus asientos, sintiendo una paz que no habían experimentado en años. Pero la noche aún tenía más enseñanzas por revelar. La misa continuó con la liturgia de la Eucaristía. Mientras el padre Esteban elevaba el cáliz y el pan consagrado, Carlos y Andrés permanecían en sus bancos, con el corazón aún latiendo con fuerza. Cuando llegó el momento de la comunión, los fieles comenzaron a avanzar en fila hacia el altar. Carlos miró de reojo a Andrés, y en un impulso, le hizo un gesto con la cabeza, como invitándolo a ir juntos. Andrés dudó por un instante, pero luego asintió. Ambos caminaron lado a lado hacia el altar, donde el padre Esteban les ofreció la hostia consagrada. El cuerpo de Cristo. Amén, respondieron al unísono. Recibieron la comunión y regresaron a sus lugares. Al arrodillarse en oración, una paz indescriptible los envolvió. Todo el rencor, toda la amargura de años, se había desvanecido. En su lugar, quedaba la certeza de que Dios les había dado una nueva oportunidad. El padre Esteban los miró de reojo y sonrió. Sabía que aquella reconciliación era solo el comienzo de algo más grande. Cuando la misa terminó, la procesión con el Santísimo Sacramento comenzó. Las luces de la parroquia se atenuaron, y los fieles acompañaron la marcha con cantos solemnes. Carlos y Andrés, sin necesidad de decir nada, caminaron juntos. Por primera vez en años, sentían que el peso de la enemistad había desaparecido de sus almas. Pero la noche aún no terminaba. Un último desafío los esperaba antes de que el Jueves Santo llegara a su fin. La procesión con el Santísimo Sacramento avanzó en silencio, con los fieles sosteniendo velas encendidas. El resplandor titilante iluminaba los rostros de los asistentes, reflejando la solemnidad del momento. Carlos y Andrés caminaban juntos, aún asimilando lo que acababa de ocurrir entre ellos. Sentían una paz profunda, pero también sabían que el perdón no solo se trataba de palabras, sino de acciones. Cuando la procesión llegó a la capilla de adoración, los fieles comenzaron a arrodillarse para orar. Carlos y Andrés hicieron lo mismo. Sin embargo, justo en ese momento, una voz conocida los sobresaltó. No puedo creer que estén aquí juntos. Ambos levantaron la mirada y vieron a Elena, la hermana mayor de los dos. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y escepticismo. Carlos y Andrés se miraron con incomodidad. Habían sanado su relación, pero no podían negar que su distanciamiento también había afectado a su familia. Elena, murmuró Andrés.
Ella cruzó los brazos y suspiró. Mamá pasó años orando por ustedes. A veces, me preguntaba si algún día se darían cuenta del daño que causaron a todos con su orgullo. Carlos bajó la cabeza, sintiendo la vergüenza arder en su pecho. Andrés hizo lo mismo. Elena los miró fijamente, esperando una respuesta. Hemos perdido demasiado tiempo, hermana, dijo finalmente Carlos, con sinceridad en su voz. Pero queremos recuperar lo que hemos dejado atrás. Andrés asintió. Queremos volver a ser familia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Entonces demuéstrenlo, susurró, con la voz quebrada. No solo con palabras, sino con amor verdadero. En ese instante, la oración en la capilla continuó, y los tres hermanos, después de tantos años de separación, comprendieron que el verdadero mensaje del Jueves Santo no era solo recordar el pasado, sino vivir el amor y el perdón en el presente. Pero aún quedaba algo más por hacer antes de que la noche terminara. El silencio en la capilla era profundo, solo interrumpido por los suaves suspiros de los fieles en oración. Carlos y Andrés sintieron el peso de las palabras de Elena. No bastaba con reconciliarse entre ellos, el verdadero perdón debía reflejarse en sus acciones. Carlos tomó aire y miró a su hermana. Tienes razón, Elena. Durante años, nos dejamos llevar por el orgullo y el resentimiento. Perdimos momentos valiosos, pero ya no queremos seguir así. Andrés, con los ojos llenos de emoción, añadió. Queremos recuperar nuestra familia, queremos honrar la fe de mamá, quien nunca dejó de orar por nosotros. Elena los miró con una mezcla de dolor y esperanza. Finalmente, suspiró y sonrió levemente. Si de verdad quieren cambiar, hay algo que podemos hacer esta misma noche. Carlos y Andrés intercambiaron miradas confundidas. ¿A qué te refieres?, preguntó Andrés. Elena tomó sus manos con suavidad. Mamá está en casa, como cada Jueves Santo, rezando el rosario en el pequeño altar que hizo por ustedes dos. Siempre ha pedido a Dios que los una otra vez. Si realmente han cambiado, vengan conmigo y démosle la alegría de ver que su oración ha sido escuchada. Los hermanos sintieron un nudo en la garganta. Era momento de demostrar con hechos el amor que Jesús les había enseñado esa noche. Sin dudarlo más, se pusieron de pie y, junto con Elena, salieron de la parroquia. La noche aún no terminaba, pero su camino de reconciliación estaba a punto de completarse. El camino hasta la casa de su madre estuvo lleno de silencio. No porque no tuvieran que decir, sino porque cada uno estaba sumido en sus pensamientos. El viento nocturno soplaba suavemente, como si la misma creación estuviera en paz por lo que estaba a punto de suceder. Al llegar, vieron luz en la ventana. Elena empujó la puerta con cuidado y encontraron a su madre de rodillas, con el rosario entre sus manos. Sus labios murmuraban oraciones, sin notar su presencia. Carlos sintió que el corazón le latía con fuerza. Andrés tragó saliva y miró a su hermano, quien le hizo un leve gesto de asentimiento. «Mamá», susurró Carlos. La anciana levantó la vista lentamente. Al ver a sus hijos juntos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. Andrés dio un paso al frente y cayó de rodillas frente a ella. «Perdónanos, mamá. Perdimos demasiado tiempo». Carlos hizo lo mismo. Pero hoy entendimos que el amor es más grande que el orgullo. No queremos volver a alejarnos. Elena, conmovida, se cubrió el rostro con las manos, sollozando de emoción. La anciana extendió los brazos y abrazó a sus hijos con ternura, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «El Señor ha escuchado mis oraciones», susurró, besando la frente de cada uno. Elena se arrodilló junto a ellos y los rodeó con sus brazos. En esa pequeña casa, bajo la tenue luz de una vela encendida, se vivió un milagro. El Jueves Santo no solo había sido un recordatorio del amor de Cristo. Para ellos,
se había convertido en el día en que Dios les dio una segunda oportunidad como familia. Y en ese abrazo, encontraron el verdadero significado del perdón.